Muy bien, estamos de regreso en el Tribunal de la Tarde y como le habíamos anunciado en el introito del espacio, está con nosotros la doctora Elizabeth Cruzeta. Ella es endocrinóloga, ginecostetra y vamos a hablar de un tema interesantísimo que es el tema de embarazo en tiempos de COVID. Doctora Cruzeta, buenas tardes, un placer tenerla aquí en el tribunal. Muy buenas tardes, gracias a ustedes por la maravillosa invitación de compartir este tema para todas nuestras pacientes. Doctora, yo decía que antes en la primera parte del programa, que en la campaña política yo vi a muchas personas repartiendo mascarillas, alcohol, manitas limpias, pero yo no vi a nadie repartiendo preservativos, sobre todo en esta situación donde está la familia en la casa, hay muchas personas también que están solos, pero que quisieran acompañarse por lo menos un rato y darle, ¿verdad?, un poquito más de más sosiego a esta situación. Ustedes tienen reporte real y efectivamente de cómo se ha comportado la ciudadanía en este sentido. Todavía no tenemos reportes, ahora sí hemos tenido un aumento en la cantidad de pacientes embarazadas que hemos tenido con relación con el año pasado a este año en la misma temporada. Tenemos que tener un dato y es que durante esta temporada se considera como temporada alta para lo que serían los partos en nuestros centros de salud y de asistencia. Entonces todavía tenemos que finalizar este trimestre, por así decirlo, para entonces sí tener una estadística avalada para saber si en realidad sí existió algún tipo de aumento en esta casuística. Hablemos, doctora, en lo que sería el aspecto ya propiamente de las consultas de las embarazadas, o sea, ese control que debe tener toda mujer en este proceso. ¿Cómo se hace ante el desafío que implica, primero, una clínica que no se convierta en un vector de transmisión, segundo, el tema de la espera y tercero, el tema ya del acondicionamiento dentro, in situ, del consultorio? Bueno, de por sí ya todos nosotros, como sabemos, con nuestras mascarillas, siempre con nuestras pacientes, hemos tratado de mejorar el estado en el que están los consultorios. ¿Cómo hemos hecho esto? Hemos puesto un poco más de distancia entre paciente y médico. Aparte de todo, tenemos una área aparte para la evaluación de la paciente. Ya para la sala de espera, lo que estamos haciendo, si han escuchado, es que estamos poniendo a las pacientes por citas en horarios un poco más apartados de lo que generalmente las teníamos. Eso es por lo menos a nivel de la consulta privada. Entonces tenemos una paciente, por ejemplo, que antes requería de 30 minutos, entonces le ponemos 45 minutos, una hora, y disminuimos la cantidad de pacientes que estamos viendo. Ya a nivel hospitalario, entonces lo que se está haciendo en todos los centros de asistencia, generalmente de tercer nivel, que es donde atendemos los partos y se realizan las cesáreas, es que estamos atendiendo un número de pacientes menor, pero las estamos clasificando. Esta clasificación se basa en la cantidad de semanas que tenga la paciente y en la cantidad o el alto riesgo o no que tenga la paciente para ser vista en el momento de su consulta prenatal. Y la doctora, según su experiencia, sobre todo en los centros donde usted labora, en los rangos de edad, de esa cantidad de aumento de embarazo que usted hace referencia, hay muchas adolescentes, son personas jóvenes o mujeres jóvenes. No, hasta ahora las pacientes que tenemos están en edad fértil normal. No ha existido todavía, no tenemos la data de que el embarazo en adolescentes haya aumentado en este periodo de coronavirus. Pero como dije al principio, todavía estamos a la espera de la estadística de este trimestre, que es el que nos corresponde, para entonces poder tener un número fijo para saber si de verdad en adolescentes o el tipo de edad exactamente en el que ha aumentado la cantidad de embarazos. Doctora, el embarazo constituye una vulnerabilidad para la mujer en tiempos de COVID. Claro que sí. Es bueno que todas las pacientes sepan que durante el estado de gestación la inmunidad disminuye para poder albergar al nuevo bebé que llega. Entonces, si a esto le añadimos
que de por sí el coronavirus es una virulencia oportunista que afecta más, como ya hemos dicho reiteradas veces, a pacientes que tengan algún tipo de estado inmunológico disminuido, como son aquellos pacientes que tienen algún tipo de diabetes, hipertensión arterial, obesidad. Entonces, ¿le añadimos el embarazo? Sí. Lamentablemente, la mujer embarazada tiene una alta probabilidad no solamente de contraer el virus, sino de estar más tiempo o más rápidamente caer en una unidad de cuidados intensivos. Hablemos, doctor, entonces de lo que sería el aspecto ya tratamiento médico, el tipo de medicamento que se aplica para estos casos, ¿son contrarios, son antagónicos al tema del embarazo? No. Gracias a Dios tenemos muchos medicamentos que se pueden utilizar en la paciente embarazada. Si hemos tenido la cuenta o hemos visto, la mayoría de los medicamentos que se han estado utilizando para combatir el coronavirus también podemos utilizarlo en las pacientes embarazadas. Este es el caso de la hidroxicloroquina, que la tenemos nosotros implementado en el protocolo para el tratamiento. También se puede utilizar en personas embarazadas, ya que anteriormente este tratamiento se utilizaba en pacientes que tenían algún tipo de enfermedad autoinmunitaria, como era el lupus, como era la artritis reumatoide, y cuando esa paciente entonces entraba en un estado de gestación, se seguía el tratamiento. También se utilizan broncodilatadores y esteroides, que también se pueden utilizar con la paciente embarazada. Ahora bien, cuando la paciente ya cae en una unidad de cuidados intensivos, entonces lo que tenemos es que valorar qué tipo de medicamento y si es necesario la intubación en esta paciente. Entonces, ahí sí cambiaría un poco sobre la temática del embarazo. Sabemos que durante la intubación la paciente se somete a lo que se llama un coma inducido por medicamentos y esto sí podría entonces afectar lo que sería el feto. Por eso se habla en estos casos de que si el bebé tiene o no madurez pulmonar, entonces luego de que la paciente estuviera estable, lo considerable sería el desembarazo hasta que la paciente mejore su estado pulmonar o su afección a nivel de los pulmones. Tomando en cuenta lo expresado por nuestras autoridades, que la mayoría de las personas que tienen el virus son asintomáticas, en el caso de una mujer que pues llega al centro de salud a dar a luz, necesariamente hay que hacerle una prueba del virus a pesar de que no presente síntomas. ¿Es obligatorio o no? Sí, se está tratando de protocolizar que por lo menos se les realice una prueba rápida a todas las pacientes que van a estar, por lo menos en este periodo de labor de parto o que vayan a entrar a cirugía, ya sea vía cesárea. Por lo menos en los centros privados sí hemos tomado las precauciones de realizar pruebas rápidas antes de realizar el procedimiento. Se le pide por lo menos la prueba con un día de anticipación al procedimiento o al parto. Si se adelanta el parto, si se produce un parto en una hora, lógicamente no especificada porque muchas veces no tiene horario, como la mayoría de las cosas en las pacientes embarazadas, pues entonces se le realiza una prueba rápida y dependiendo del reporte, entonces se procedería a realizar un protocolo COVID o no, perdón. Pero en los centros públicos estamos tratando de por lo menos tener esas pacientes o de tener un cuestionario, una historia clínica, primero que nos diga si la paciente ha estado o estuvo en contacto, por lo menos con alguna persona que tenga algún tipo de síntomas o si ha estado en aglomeraciones, para entonces tomar ciertos tipos de medidas restrictivas para con esta paciente, a pesar de que no se le realice inmediatamente la prueba. Y en ese mismo orden, la estancia postparto, es decir, se le permiten acompañantes o está prohibido. ¿Cuál es el protocolo no en ese está sentido? prohibido, Sí. pero lo que sí se trata es de que solamente cuando la paciente ya dio a luz, que tiene a su bebé, de tener solamente un acompañante de ser necesario y que ese acompañante esté con su distancia requerida, su distanciamiento social, tanto de la paciente como del bebé. Ahora bien, estando la paciente en labor de parto, en los centros asistenciales públicos, por un problema de espacio, no podemos tener un familiar con la paciente al lado si ella está en labor de parto. Pero en los centros privados, si la paciente está en una habitación sola, se le permite por lo menos un acompañante
y que este no esté saliendo y entrando del entorno donde estamos, sino que él se quede junto con la paciente hasta lo más que se puede y luego se realiza entonces el desembarazo, ya sea vía vaginal o vía cesárea. Sí. Doctora, con el tema... Doctora, y de acuerdo a la importancia que tiene el seguimiento que deben darle ustedes los profesionales, sí, de acuerdo a la importancia, tienen que darle ustedes los profesionales de la ginecobstetricia a las pacientes embarazadas. O sea, ¿usted entiende que ha disminuido esa presencia, esa participación, esa asistencia de las mujeres hacia ustedes por el COVID? No, creo que más que disminución, hemos clasificado el tipo de pacientes que necesitamos ver como prioridad. Aquellas pacientes que tienen un muy bajo grado de riesgo, entonces lo que se hace es que se espacean las consultas para que la paciente no esté tan expuesta a las consultas prenatales. Pero aquellas pacientes que tienen algún grado de riesgo, como mencioné, diabetes, hipertensión, obesidad, cualquier tipo de enfermedad concomitante con el embarazo, entonces sus consultas van a ser iguales o incluso un poco más cercanas para nosotros tener un control de esa paciente y de su bebé. Yo sé que quizás la pregunta pudiera más orientada a un pediatra, pero ustedes todavía están en ese proceso, luego de que se desembaraza la mujer, entonces el tema de la lactancia. Una mujer que ha estado positiva o haya estado, vamos a decir, bajo la presunción de un posible contagio, ¿se recomienda que lacte o no a su hijo? Sí, la Asociación para la Lactancia, la OMS, la OPS recomienda totalmente la lactancia materna, aunque la paciente esté activa con el virus. Lo que se hace es que se pone todas las medidas protocolizadas anteriormente para la bebé o para el bebé. ¿Qué se hace? A la madre siempre lactando con la mascarilla puesta. Generalmente tratamos de que si es una paciente conocida con coronavirus, entonces se le busca la mascarilla, la N95, que es la que está protocolizada para este tipo de virus. Luego de que la paciente termina de dar el seno, se aleja el bebé hacia 2 metros, mientras la madre no tenga necesidad de estar en contacto con él. Se debe de higienizar todo el seno, las manos, para que el bebé antes y después de ella lactar, entonces pueda estar limpiecito. Si la paciente se va a extraer entonces la leche, lo que se hace es que todos los productos y todos los envases que se utilicen se esterilicen inmediatamente después la madre termine el proceso de la extracción de la leche. Pero no debemos de tomar, por así decirlo, pánico o tener miedo a aquella madre que esté con el virus y que no le pueda dar seno a su bebé. Claro que sí, puede lactar. Todavía no tenemos datos de que se pueda transmitir el virus a través de la leche materna. Y como todos sabemos, la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de vida son el primer pilar para que ese bebé tenga un desarrollo adecuado luego. Y según su experiencia, ya las embarazadas que están positivas al COVID-19 han presentado síntomas mucho más severos. Sí, hemos tenido casos. Por ejemplo, ahora la estadística actual tenemos de que alrededor de 127 pacientes han estado afectadas con el coronavirus y que un alrededor de 11 pacientes han perdido la batalla con el virus. Las pacientes que han perdido la batalla generalmente son aquellas pacientes que tienen alguna comorbilidad asociada. Tuvimos el caso de una paciente embarazada que hizo niveles tensionales elevados, se convirtió en una preeclampsia, que es cuando están en afectación de los riñones. Falleció lamentablemente. Otra paciente con trastornos hipertensivos anteriores al embarazo, otras con diabetes, otras con obesidad. Aunque la mayoría de estas, gracias a Dios, han salido del coronavirus, pero la embarazada, como dije anteriormente, tiene mayor potencial a caer en una unidad de cuidados intensivos. Ok, y en el caso, porque hemos visto, se han puesto un poco de populares, unos embarazos que se dan incluso en la propia casa, en la bañera, etcétera. Uno asume que bajo estas circunstancias, ese tipo de partos, o si rompe fuente en caso de emergencia, es mucho más riesgoso.
a contraer el virus. Bueno, si la paciente en dado caso rompiera membrana, que es el término, como todo el vulgo lo conoce, romper fuente, lo que se hace es inmediatamente su traslado hacia un hospital o algún centro de salud cercano. A pesar de todo, sabemos que las emergencias siguen, que el 911 sigue trabajando, que si aún sea toque de queda o de noche, si usted tiene una razón médica, usted puede salir y puede buscar ayuda, que eso es lo que yo quiero que se quede aquí con los pacientes, que no se queden en sus casas por temor a poder contagiarse, teniendo una afectación en el momento. Si estuviéramos, por ejemplo, en otros países desarrollados en los que se utilizan las llamadas dulas, aquí hay, pero son muy escasas, se puede dar el caso de que el parto bajo la supervisión de una de estas profesionales en el área de la obstetricia, se pudiera realizar el parto en lo que sería la casa, pero siempre tenemos que tener pendiente que es un tipo de paciente que no tiene complicación, que es un embarazo totalmente normal y que ha tenido sus chequeos con su ginecólogo y que todo ha estado bien durante todo el embarazo. Lamentablemente no todas nuestras pacientes cumplen esos criterios y no tenemos a la mano ese tipo de personal que pueda ir a la casa de la paciente y ayudarla con ese proceso del parto. ¿Qué debe saber una mujer que está embarazada? O sea, en estos tiempos de coronavirus, ¿cuál es la recomendación o las recomendaciones que usted como profesional le pueda dar? Bueno, siempre les recalco bastante que las consultas prenatales deben de seguir, que a pesar de que estemos en pandemia, tu embarazo no se detiene y que hay que ir a un chequeo prenatal adecuado. También debemos de tener en cuenta todo el protocolo de aseo y de alejamiento social que tenemos, que hay que siempre decírselo, evitar las aglomeraciones. A pesar de que estés en tu casa, utilice la mascarilla si alguien llega afuera, tratar de higienizar lo más que se pueda, salir solamente a lo necesario. Como todos tenemos entendido, casi todas las embarazadas han sido despachadas a sus hogares para evitar que tengan un contacto con algún tipo de aglomeración y que puedan contaminarse por el alto grado de probabilidad de que se puedan contaminar. Entonces, todo eso se lo recalcamos. Aparte de que siempre es mejor saber estudiar, investigar, a llevarse de lo que dice la gente en la calle. Tu embarazo y tu bebé es la prioridad, entonces por eso tienes que buscar ayuda y no se te debe de negar nunca la misma. Doctora, esta pregunta, más que la doctora Cruzeta, es a Elizabeth, al ser humano. En este proceso de pandemia, está brindando lo que es su propósito de vida, que es salud, ¿no? Pero al mismo tiempo hay un nivel de exposición. ¿Has sentido miedo en la pandemia? Claro, yo soy madre, soy esposa, claro que sí. Al principio, cuando no teníamos información y no sabíamos en realidad a qué nos enfrentábamos como persona, como mujer, claro que sí, que sentí ansiedad, que sentí todo eso que mis pacientes me describen, pero es algo de nosotros tomar las riendas de todo. Si tú tienes miedo de algo, investigalo, estúdialo y vas a ver que vas a encontrar una forma de cómo salir hacia adelante, porque tenemos que salir hacia adelante. No todo podemos quedarnos en la casa. Mi trabajo no me permite quedarme en mi casa, pero tengo que proteger a mi familia porque yo también puedo llevar el virus a mi casa. Entonces, siempre, ¿sí? ¿Qué sientes, Elizabeth? Perdóname que medio te corté ahí, perdón, pido excusas. ¿Qué sientes cuando ves imágenes de estos molotes de personas, Boca Chica llena, fiesta en todos los barrios y lugares? Y cuando conectas esa imagen con ese miedo que sentías al principio, bueno, que se puede reducir por lo que has investigado, pero que aún sientes. ¿Qué siente Elizabeth? Impotencia, siento mucha tristeza porque entiendo que todas esas personas que en este momento están haciendo eso es por desconocimiento, es por ansiedad, por miedo, porque no saben a lo que se están enfrentando, no saben a lo que nos están exponiendo a nosotros. Nos hemos puesto a pensar alguna vez, ¿qué pasaría si todos nosotros, los de personal de salud, entonces estuviéramos todos afectados? ¿Quién podría entonces atender a la población más desprotegida, que es lo que lo necesita? O sea, los hospitales ahora mismo están casi en su máxima capacidad. Hemos tenido, por así decirlo, una semana que por lo menos se han desocupado unas cuantas camas para aquellos pacientes que están en una gravedad alta, pero
si seguimos saliendo, si seguimos actuando sin conciencia, entonces, ¿cómo yo le voy a decir a mi hijo luego, yo hice todo lo posible por frenar esa pandemia? Porque este 2020 se va a conocer por eso. Este Sí, 2020 va a quedar en la cabeza de toda la humanidad por esta pandemia que ha azotado al mundo entero, que ha parado literalmente al mundo completo. Eso es algo que nunca en la historia lo habíamos tenido. Entonces, así es. ¿cómo yo a las generaciones futuras voy a tener la cara si yo me fui a Boca Chica a comer pescado? Si yo salí a mi casa al frente a juntarme con los vecinos, a jugar dominó, como hay muchas personas que lo han hecho. Yo entiendo que, como te dije, es todo por conciencia, por educación y por querer a mi familia y a mi país. Gracias. Bien, muchas doctora. gracias a la Muchísimas doctora gracias. Elizabeth Cruzeta. Gracias por permanecer con nosotros y poder pues llevarle estas orientaciones a todos los amables telespectadores del Tribunal de la Tarde. Gracias, doctora. Un placer Gracias. tenerla aquí en el Tribunal de la Muchas Tarde. gracias a ustedes por tenerme, siempre recordándole que pueden Vamos. seguirme en las redes sociales DRA.Elizabeth Cruzeta. Muchas gracias. Bendiciones infinitas. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, vamos a la pausa y retornamos Vamos a la pausa. entonces con más del Tribunal de la Tarde.